Buenos días para todos. Bendiciones del Señor para cada uno, hermanos. Vamos ahora a exponer la palabra del Señor. Ruego al Espíritu Santo para que nos ayude a cada uno y la aplique en el corazón de cada persona aquí presente. Cada vez que vemos en la vida del Señor Jesucristo, vemos su vida en las Escrituras, cada vez que lo vemos a un hombre tan puro y tan limpio que lo asociamos con buena conducta, con misericordia, con bondad, con clemencia, aspectos que llevarían a que alguien fuera apreciado siempre. Todo en él era bueno y sería fácil o sería casi imposible, por decirlo así, no sentir afecto por una persona así. Parecería más difícil odiarlo que amarlo. Pero usted no va a encontrar en la Biblia ni en ningún rincón de la historia humana un hombre tan despreciado, tan odiado, tan aborrecido como lo fue el Señor Jesucristo. ¿Cómo será que tan pronto entró al mundo, ya Herodes estaba desenvainando su espada para matarlo, y la muerte de los niños de Belén, de la que se nos habla en Mateo capítulo 2, evidenciaría como un pequeño abrebocas todo el odio que los hombres derramarían sobre él? Bastó fue que lo identificaran, viendo su vida piadosa, escuchando su predicación con autoridad, escuchando su predicación de la verdad, verdad que los acusaba, verdad que inquietaba las conciencias de los audientes para lanzarle sus ataques como cual depredador acecha a su presa para devorarla. ¿Qué testimonio tenemos de las Escrituras? En Juan capítulo 8, versículo 37, él les dice: ustedes procuran matarme porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. En Juan capítulo 8, versículo 59, dice que lo querían apedrear. En Lucas capítulo 4, versículo 29, lo querían lanzar por un precipicio. Noten que no solamente fue acciones de odio. En Mateo capítulo 9, versículo 11, era mirado con desprecio por comer con publicanos y pecadores. En Mateo capítulo 9, versículo 3, nos indica que hasta con los pensamientos manifestaban su odio hacia él. Es decir, dentro de sí, blasfema porque dijo, sus pecados son perdonados. Vemos entonces como siempre había un odio latente hacia el Señor Jesucristo, e incluso cuando le tomaron queriendo hacerlo rey, se contuvo ese odio con pequeños aplausos, pero después emanó con más fuerza cuando a una y a viva voz gritaban: crucifícale, crucifícale. Un odio sin causa fue el que padeció el Señor Jesús de parte de los hombres. El mismo odio que padecerían aquellos que habrían de ser sus seguidores, aquellos que se identificarían con él. Incluso él mismo advirtió a sus discípulos que esa realidad que habría también de hacer parte de la vida de cada creyente en este mundo. Así como odiaron al Señor Jesucristo, habrían de odiar a sus discípulos, siempre y cuando los identificaran. Si no los identifican, no les va a pasar nada, tranquilos. Pero si los identifican como creyentes, el mundo se va a ir en contra de ustedes también. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que ya os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y precisamente este es el tema que trataremos en esta mañana. El ataque que experimentarán aquellos que en este mundo, insisto y hago énfasis, se identificarían con Cristo. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Estamos en el contexto del Sermón del Monte. Así dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5,
versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cielos. Sí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. El título para esta enseñanza nos lo da el mismo texto. Bienaventurados los perseguidos por Cristo. O podemos decir dichosos, felices, benditos, pero aquí digo bienaventurados los perseguidos por Cristo. 3 elementos. Primero, los sufrimientos por vivir a Cristo. Segundo, la reacción ante ese sufrimiento. Y tercero, el galardón tras ese sufrimiento. Repito, los sufrimientos por vivir a Cristo, la reacción ante ese sufrimiento y el galardón tras ese sufrimiento. Veamos entonces en primer lugar los sufrimientos por vivir a Cristo. Jesús, como dijimos, advirtió a los suyos que sufrirían por su nombre. A todos los creyentes les advirtió, van a sufrir por causa mía. Nunca les prometió casa, carro y beca. Nunca les dijo, parten conmigo y tendrán mucha riqueza. Nunca lo vimos. Nunca les dijo, apenas te conviertas al cristianismo, pararás de sufrir. Eso nunca lo escuchamos en la voz del Señor. Pero sí les hizo entender que en este mundo no serían los más populares. Y aunque el grado de persecución sería distinto en cada época y lugar, lo cierto es que los cristianos en este mundo no serían bien vistos. El mundo ve al cristiano como un agitador, como un perturbador, como un aguafiestas que necesita ser quitado del camino. Su presencia es repugnante para el mundo. Y me estoy refiriendo a aquel que es identificado como cristiano. Oigan, repito el énfasis, hermanos. No seguir el camino de perdición que sigue el resto del mundo va a llevar a que te vean como un animal raro, que despierta miradas de odio y enemistad. Tal es el odio y rechazo que despierta la causa de Cristo, que en las Escrituras vemos a un grupo de personas dispuestos a no satisfacer sus necesidades básicas como comer o beber hasta que no dieran muerte a Pablo. Hechos capítulo 23, versículo 12. Hechos 23, 12. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. El hecho de ser leal a Cristo y preocuparse por hacerlo todo para él le generó grandes problemas a este hombre. Y quiero que noten que no todo fue amenazas de muerte. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60, se nos habla de la muerte de Esteban. No solamente fue amenaza, aquí mataron a Esteban. En Hechos capítulo 12, versículo 2, se nos habla del asesinato de Jacobo a manos del rey Herodes. Y a lo largo de la narración de Hechos de los Apóstoles también se nos habla del encarcelamiento de Pablo, de Pedro y de otros cristianos. Se nos habla de Pablo apedreado, de hombres que fueron tratados como los peores delincuentes y todo porque los identificaban como creyentes. Hermanos, el hecho de que vivas por Cristo y para Cristo, el hecho de que toda tu vida ahora, tu vida nueva, como criatura que eres de Cristo, el hecho de que tú quieras vivir ahora para la gloria de aquel que murió por ti, que te sacó del mercado de esclavos y te dio nueva vida, el hecho de que quieras vivir para Él te va a generar muchos problemas. Es necesario, dice el apóstol Pablo en Hechos 22, 14, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, vean que esto es gracia, sino que también padezcáis por él. Y miren cómo Pablo se le presenta a Timoteo, quien no entendía su enseñanza y por ello se sentía como infeliz por las persecuciones. Timoteo, Pablo primero le dio a entender a Timoteo, fui a Iconio, me persiguieron. Fui a Listra, me persiguieron. Fui a Antioquía, me persiguieron. De todas estas ciudades tuve que salir huyendo, dice Pablo. Y ahora va a aclarar. Segunda Timoteo 3:12. Y también todos
no solo Pablo, no solamente yo, dice Pablo, todos los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos, y aún el creyente de este tiempo presente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso el énfasis mío, si te identifican como creyente y tu vida justa es notoria a los demás. Vive en santidad, vive en justicia, vive en verdad, vive para la gloria de Dios. Bueno, entonces te van a perseguir. Te van a perseguir. Ataques, burlas, afrentas, odios, etc. Hermanos, creyentes que están aquí, no se nos olvide esto, que para llegar a ser como Cristo tenemos que llegar a ser luz. La luz siempre disipa las tinieblas. Y por esto las tinieblas odian la luz. No hemos de ofender. No hemos de ser necios. No hemos de ser groseros. Ni siquiera hemos de exhibir nuestra fe. No hemos de hacer nada que atraiga persecución. Pero por ser simplemente como Cristo, la persecución resulta inevitable. Inevitable. Nos persiguen porque somos diferentes y las escrituras son claras en esto. Hasta hoy, creyente, ¿eres tú perseguido? ¿Te atacan? ¿Marca la diferencia con tu vida justa? Abel lo persiguió su hermano Caín. Moisés fue sujeto a cruel persecución. David fue perseguido cruelmente por Saúl. Y ni hablar de la terrible persecución que tuvieron que sufrir Elías y Jeremías. Recuerden la historia de Daniel. ¿Y cómo fue perseguido Daniel? ¿Cuál fue la explicación para la persecución de Daniel? Era justo. ¿Cómo explicamos que Daniel fue perseguido? Era justo. No lo exhibía. Lo manifestaba a su manera, discretamente. Pero decían, este hombre nos condena con lo que hace. Tenemos que atraparlo. Tenemos que quitarlo del camino. Este es siempre el problema. Una vida justa causa incomodidad al otro y eso desagrada aún en la iglesia. Ahora, cuando uno lee las escrituras y la historia de la iglesia, se puede descubrir algo muy aterrador y preocupante. Y es que la persecución no solo se lleva a cabo en el mundo. No solamente el mundo persigue al creyente. Algunas de las persecuciones más violentas que han sufrido los justos han sido de manos de la iglesia misma, de manos de gente religiosa, de cristianos de nombre. ¿Quiénes persiguieron al Señor Jesucristo? Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, religiosos hipócritas. ¿Quiénes persiguieron a los primeros cristianos? Los judíos. ¿Quiénes persiguieron a aquellos que en la mitad de en la Edad Media querían vivir la verdad y vivirla pacíficamente? ¿Quiénes persiguieron a esos hombres y mujeres? La Iglesia Católica. La Biblia lo afirma y la historia de la Iglesia lo confirma, que la persecución puede llegar no de afuera, sino también de dentro, a manos de hombres y mujeres que hacen una muy buena labor para el diablo. El Evangelio de Jesucristo, incluso dentro de la iglesia, crea una división bien marcada entre el cristiano verdadero y el que no lo es. El no cristiano mismo lo demuestra persiguiendo al verdadero cristiano. ¿Cómo lo hace? Se burla de él, lo odia, habla mal de él, no quiere ni verlo, piensa mal en su corazón de él. Preferiría mejor que no existiera antes que verlo cada rato. Y la forma en que lo ataca no importa, hermanos. No importa. El hecho es que sea la forma que fuere, lo va a atacar. Lo va a hacer. ¿Y sabes por qué es importante que esto ocurra? Es importante que esto ocurra para que se demuestre quién es trigo y quién es cizaña. Eso tiene que pasar para que se demuestre quién es el verdadero creyente y quién es el falso creyente. Hermanos, la persecución puede ser muy violenta a veces. Puede significar que seas arrestado, puede significar que te asesinen, puede significar que se burlen de ti o te inventen chismes, puede significar
que te menosprecien, tanto afuera como adentro de la iglesia. Las formas en que nos persigan o ataquen son infinitas. Lo importante es cómo enfrentas tú, creyente, la persecución. Lo que nos lleva ahora al segundo punto. Reacción ante ese sufrimiento. La reacción ante ese sufrimiento. No se nos debe olvidar que en nuestra condición de cristianos, la persecución nos viene no por ser hombres impíos naturales, sino por ser hombres nuevos en Cristo. Veamos entonces, en primer lugar, cuál no debe ser la respuesta ante la persecución para aquellos que la padecen. Quien no, de todas maneras, vamos a decirlo. Pero la idea es que estemos aquí todos experimentando eso porque estamos todos los días haciendo luz en este mundo caído. Entonces, ¿cuál no debe ser la reacción del cristiano ante la persecución? ¿Qué no debemos hacer, hermanos, cuando nos persiguen, nos atacan, se burlan? ¿Qué no debemos hacer? Primero, no debemos ponernos a discutir. No debemos ponernos a la parte de los que nos persiguen. ¿Me dices? Te digo, no. Aclaro, esto es diferente a una exhortación prudente y en amor. Así que no nos pongamos a discutir. Siendo respondones, no. Segundo, no debemos desquitarnos. Esto es muy difícil no hacerlo. Más difícil para unos que para otros, pero nuestro Señor no lo hizo. Y nosotros, sus seguidores, hemos de ser como Él. No se desquiten. No debemos sentir enojo. Esto es mucho más difícil. Aquí hay que tener dominio propio. Aquí hay que tener dominio propio. No debemos ponernos a murmurar. Es incorrecto derramar nuestra ira hablando mal de aquellos que nos persiguen. No debemos deprimirnos. Esto te hace que te apartes del rumbo de tu vida cristiana y pases con miedo, cuando no debes temerle a los hombres. El Señor Jesucristo siempre nos sale adelante ante estas cosas y nos enseña con su propia vivencia. En Lucas capítulo 23, versículo 34, dijo el Señor que aquellos que lo estaban matando, incluso se burlaban de él. Él dijo acerca de ellos, incluso clamó por ellos al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la gente impía y aún la gente de la iglesia que está aquí en la iglesia conmigo, conviviendo en la iglesia, me ataca y se viene en contra mía, eso es ignorancia. Por eso el Señor va a decir aquí, no saben lo que hacen. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 23, ¿qué dice Pedro del Señor? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. A aquellos amantes de las discusiones, aquellos amantes de expresar sus ideas y de discutir. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta es la actitud que debe tomar un hijo de Dios. Así que, hermanos, cuando seamos perseguidos e injuriados por los hombres, no tengamos en cuenta su malicia, lo cual no conseguiría más que exasperar nuestro dolor y provocarnos a venganza. Dice John Stott, no debemos de quitarnos como lo haría un no creyente, ni ponernos de mal humor como lo haría un niño, ni lamer nuestras heridas de autocompasión como lo haría un perro, ni simplemente sonreír y soportar como lo haría un estoico, menos aún fingir que disfrutamos como lo haría un masoquista. Esto no nos causa ninguna gracia a nosotros. ¿Cuál entonces debe ser la respuesta ante esta circunstancia en el caso que seamos perseguidos e injuriados por los hombres? Dice la palabra aquí, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Obviamente el cristiano no se alegra ni se goza en la persecución como tal.
La persecución es algo que el cristiano debería lamentar. Lamentar al ver el otro perdido atacándome. Eso lamento yo. Qué triste es ver a personas persiguiendo a cristianos, persiguiendo a Dios mismo, como hizo el apóstol Pablo. Es triste. Eso lo lamenta el cristiano. El cristiano se entristece al ver la condición de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, los cuales están en el mundo batallando contra Dios. Eso lo entristece. Les duele ver el efecto que el pecado causa en otros y los lleva a portarse de esa manera. Esa es la reacción. Qué triste ver personas así. Personas en la iglesia que odian a otros. Es triste que estén así. Entonces, en la persecución como tal, no se goza el cristiano. El gozo y la alegría del cristiano está en el hecho de que lo han identificado con Cristo. Se nos dicen cosas malas y nos persiguen por causa de Cristo. Si eso pasa, me están identificando con Él. Qué enorme privilegio. Se nos trata como nos trata, es por causa de Cristo. Si nos tratan como trataron al Señor, es porque pertenecemos y andamos en la verdad, prueba positiva de que seguimos por el camino correcto. Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Qué gran gozo sentían estos hombres al sufrir por causa de Cristo. Qué dicha, hermanos, de que los asociaran con Él. Vamos a leer ese pasaje de las Escrituras. Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículos 40 y 41. Dice la palabra de Dios así. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Ven el gozo de ellos? ¿Dónde radica el gozo? En que me identifican con Cristo. No lo merezco. Yo no merezco eso, porque a diario ofendo a mi Señor, pero Dios me lo da. Y cuando me lo da en gracia, yo me gozo el sufrir por causa de Él. Y noten que no hay ninguna perturbación mental ni actitud masoquista en Pablo cuando dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 4, al final del versículo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pedro, al hablar de la experiencia cristiana, nos dice en 1 Pedro 4, 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Ven, hermanos? ¿Ven, hermanos? No deberíamos sorprendernos si la hostilidad anticristiana aumenta, sino más bien miremos a Cristo Jesús y regocijémonos ante lo que nos toca experimentar por Él. Hermanos, hay que sorprenderse y hay que preocuparse si estas cosas no se dan en nuestra vida. Hay que sorprendernos si nos estamos mezclando con el mundo. Necesitamos recordar el ay complementario que registra Lucas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Quién quiere ser aquí popular? ¿Quién quiere agradar a hombres aquí creyentes? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién quiere tener infinitos likes en sus páginas sociales? ¿Quién quiere? Ay de ti si haces esas cosas. La popularidad universal fue la suerte de los falsos profetas, del mismo modo que la persecución fue de los verdaderos. Dice Martin Lloyd-Jones, el diablo, por medio de sus agentes, persigue al cristiano y lo hace infeliz. Pero si se considera esto en una perspectiva adecuada, se encuentra razón para alegrarse. Y entonces uno se dirige a Satanás
para decirle gracias. Me estás demostrando que soy hijo de Dios, porque si no, nunca me perseguirías por causa de Cristo. ¿A quién de ustedes persiguen, hermanos? Atacan, difaman o están bien con el mundo. Bueno, preocupémonos por eso. Hay que preocuparse por eso porque eso no está en el paquete del cristianismo. El cristianismo no está para agradar a este mundo ni para mezclarse con el mundo. Está para honrar a Cristo. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos sentir gozo ante las persecuciones y arremetidas con las que el mundo y el diablo nos atacan. Porque eso es prueba del llamamiento nuestro y nos asegura que somos hijos de Dios. Qué enorme privilegio. Por tanto, no solo no lo lamento, ni quiero vengarme, ni me siento deprimido, sino que me hace crear mucho más en la cuenta, agregar en la cuenta de ese peso de gloria que me espera en la eternidad. ¿Ven la reacción nuestra ante el sufrimiento? Gozo y alegría. Y para ponerle más peso a esto, hermanos. Punto 3. El galardón tras el sufrimiento. Yo no creo que ningún creyente no quiera esto. Si tú anhelas estas cosas que sabes que te dio el Señor, tú tienes que vivir de una manera en la que eres sal y luz en este mundo. Si no, recuerda que esto tiene un precio. Hay un costo por seguir a Cristo, hermanos. El que viene al cristianismo debe entender eso. No seas neutro. Eso es impiedad. Tienes que mostrarte como cristiano. Por eso el punto 3 dice, el galardón tras el sufrimiento. Dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, eso es lo mejor que no se nos va a dar. Se acaba todo allí. Estaremos con el Señor. Así como nos gozamos y alegramos por la persecución debido a que nos asocian con Cristo, también debemos gozarnos porque tenemos una recompensa. Y esto no quiere decir que merecemos la salvación o que alguien pueda jamás merecer el cielo, no. La recompensa es dada solo por la gracia, por el amor que nuestro Señor, Padre Celestial, nos guarda. Hermanos, estaremos con Dios en los cielos. Esa es nuestra recompensa, ese es nuestro galardón y eso lo esperamos. El creyente tiene que apropiarse de esta promesa y gozarse todos los días hasta el fin del mundo. Este es uno de los grandes principios básicos que encontramos en la Biblia, la consideración del fin del último día para el cristiano. No importa si te confunden con caballos que vienen o si hay diamante o no hay diamante o si es tantas cosas. El punto aquí es que estaremos con el Señor para siempre. Ese es el punto aquí. El galardón lo podemos considerar dándonos cuenta de quiénes somos. Y hablábamos esta mañana en la escuela acerca de quién sabe si yo soy cristiano verdadero. Los demás no saben, solo sabe Dios y yo. Entonces, el galardón lo podemos considerar dándonos cuenta de quiénes somos, teniendo conciencia de a dónde vamos y conociendo de lo que nos espera cuando lleguemos allá. Eso, hermanos, nos genera a nosotros un gozo indescriptible. Hermanos, la gloria que nos espera nos causa mucho gozo. Y yo estoy seguro que voy para allá. Precisamente por la vida justa que llevo. Y que yo no voy a negociar por agradar al mundo. No negocies lo que Dios te dio por agradar a nadie. No busques ser popular. Busca honrar al Señor. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Esta consideración siempre debe estar latente en el cristiano. Y en Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo apunta lo mismo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las persecuciones que padecen los cristianos, por muy cruentas y fatales que sean, no le quitarán el gozo de que ha de estar con Cristo en la eternidad. Por eso cuando es afligido, no lo lamenta ni quiere vengarse, sino que le hace caer más en cuenta de la gloria que le espera. Si a mí a muchos aquí en la iglesia me atacan, les caigo mal por mi testimonio, gloria a Dios por eso. Y me entristece que eso pase con los demás. Hermanos, esto lo tenían bien claro los profetas y todos los hombres de fe de los cuales nos hablan las escrituras en el Antiguo Testamento. Esas persecuciones que padecemos no son nada nuevo, porque ya ocurrieron de antemano, hermano. Ya eso pasó. Ya eso pasó. Estos hombres experimentaron persecuciones manifestadas en ataques de todo tipo. Unos fueron vituperados, azotados, puestos en prisiones, cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, maltratados de todas formas. Otros, por amenaza, les tocó huir y andar por desiertos, montes, refugiarse en cavernas, cuevas. ¿Qué tal? El secreto que estos hombres guardaban, por así decirlo, y que los sostuvo en medio de tanta persecución, es el mismo secreto que nos debe sostener a nosotros. Vivir por fe. Además, igual que nosotros, no buscamos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad por venir. Aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A ustedes no les causa gozo eso? ¿Ustedes creen que sumergirse en la mundanalidad es mejor que eso? ¿Que dejarse ganar del pecado es mejor que eso, hermanos? ¿Que ser un cristiano oculto es mejor que eso? ¿Que odiar y generar distensiones en la iglesia a creyentes que están hablando en verdad es mejor que eso? De allí que debemos vivir nuestra vida cristiana creyendo, esperando, paciente y confesando que estamos solo de paso en esta tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Así que no hagas maletas para quedarte aquí. No hagas maletas para quedarte aquí. A nosotros nos espera la gloria eterna. Y es por eso que debes meterte por el camino angosto para que vayas dejando todo lo de la carne y del mundo en el camino atrás y vayas directo a la gloria eterna sin las cosas mundanales. Puerta estrecha, camino angosto. Por eso es que tenemos que meternos por allí. Para que eso quede atrás. Así que hermanos, nuestro galardón consiste, como dice Martin Lloyd Jones, es que veremos a Dios como es y lo alabaremos en su gloria, en su gloriosa presencia. Nuestros cuerpos mismos serán transformados y glorificados. Ya no habrá enfermedades ni sufrimientos, no habrá dolor ni lamentos. Se secarán las lágrimas. Todo será gloria sin fin. Ni guerras, ni temores de guerra, ni separaciones, ni infidelidad, ni infelicidad. Nada que abata al hombre y lo haga infeliz, ni por un instante. Gozo y gloria y santidad y pureza sin mezcla. Esto nos espera. Esto nos espera. Este es tu destino y el mío en Cristo cristiano. Tan cierto como que Dios creó los cielos y la tierra. Pero tienes que dar testimonio de esa verdad con tu vida. Tienes que dar testimonio. Tienes que dar testimonio. Quiero que piensen por un momento en los apóstoles. Yo escucho a muchos hablar de Pablo o de los apóstoles.
Habla muy bien de él y lo que hizo. ¿Y tú qué haces? ¿Qué hacemos, hermanos? Piensen por un momento en los apóstoles y en la persecución que tuvieron que soportar. Me pregunto si alguien ha sufrido jamás más que el apóstol Pablo. ¿Quién ha sufrido más que el apóstol Pablo? A pesar de ser amable, gentil y justo. Nomás haga un repaso de las descripciones que hace de sus sufrimientos. No sorprende que dijera que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él conoció eso y lo sufrió. Era un creyente verdadero, pero lo persiguieron. Pero no cabe duda de que el ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Pablo se admira, era un hombre de fe, pero el ejemplo supremo es el Señor Jesucristo. Aquel que desde el mismo momento que nació fue perseguido sin cesar. Y esto no paró hasta que sufrió la muerte, muerte de cruz. Y él murió para que tú y yo tuviéramos vida, no fuéramos más cobardes, no temiéramos al mundo, no anhelemos la popularidad. Para eso murió el Señor, para que seas santo y con tu vida le agrades a Él. Él murió para que fuéramos nuevas criaturas. Él murió para que el pecado ya no reinase en nuestras vidas, porque hay creyentes que aman tanto el pecado, indiferentes a la palabra, indiferentes a la gracia. ¿Por qué? No están entendiendo lo que el Señor hizo por ustedes. Hermanos, Cristo murió para que tú no vivas para ti mismo. Cristo murió, hermanos, para ser Señor nuestro, para gobernarnos, para que ahora con nuestra vida le honremos a Él. ¿Y sabes qué? Gracias a Él tenemos esperanza. Gracias a Él tenemos seguridad de triunfo ante la persecución. Gracias a Cristo, hermanos. Porque no en vano está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, intercediendo día tras día por ti, creyente. Tu salvación es segura gracias a Cristo. Así que resuelve honrarle, resuelve obedecerle, resuelve dejar atrás todo aquello que le ofende a Él. Vive para su gloria. Vive para su gloria, hermanos. Y hay una realidad en cada creyente. Hay una realidad en cada creyente. Y es que cuando vino el Espíritu Santo, la tercera persona en cada uno de nosotros, se está encargando cada día de ir transformándote a la imagen de Cristo. Pero eso tienes que demostrarlo con tu conducta, creyente. Tienes que demostrarlo con tu conducta. Cristo ganó para que tú también ganaras y vencieras. Así que gracias a Cristo, tú esperas la eternidad. Gloria a Cristo. Vamos a aplicar, hermanos, muy brevemente. La primera pregunta que quiero hacerles como aplicación es: ¿tú eres perseguido? Y me tiento a preguntarle a cada uno y a escuchar la respuesta de cada uno, pero no es la idea. En tu casa, en el trabajo, en tu contexto donde vives, en la iglesia misma, en el mundo, ¿te persiguen? O dicho de otra manera, tú muestras con tu conducta que eres un santo de Dios. O dice como el salmista: yo soy un hombre piadoso. ¿Tú eres piadoso, creyente? ¿Tú eres piadoso? ¿Cuánto glorificas a Dios con tu vida? ¿Cuánto mortificas el pecado? ¿Cuánto eres luz en este mundo? ¿Cuánto? O como decía una vez el pastor, ¿qué puede decir el otro de ti? ¿Qué puede decir Dios de tu corazón, de lo que piensas, anhelas? ¿Qué? ¿Qué es lo más valioso para ti, creyente? ¿Qué es lo más valioso? ¿Tu familia?
¿El trabajo es valioso, más valioso para ti que Cristo? ¿Tus estudios? ¿La diversión? ¿El deporte? ¿Eso es más valioso para ti que Cristo? Bueno, hay que replantear esas cosas y ver tu cristianismo cómo está, porque así está mal. Así no te va a perseguir nadie. Así eres uno más del mundo que anhela cosas diferentes a Cristo como cabeza. Mira bien entonces tu cristianismo, hermano. Eres perseguido, y me refiero a perseguido por tu vida santa y justa. De seguro hay perseguidores aquí. Me preguntan, ¿no eres perseguidor? ¿Eres perseguido? ¿Te atacan por tu santidad? ¿Exhortas al hermano que peca con amor y misericordia? ¿No te pone con chistes dobles? Y todo eso lo que genera es que te hace estorbo para los demás, porque los demás quieren que te pongas a la par de ellos. ¿Eres perseguido, cristiano? No se trata aquí de buscar protagonismo, ni de decir, aquí estoy, persíganme. No, no, no. Se trata de ser imitadores de Cristo. Porque Él es el centro. Ni tú ni yo. Cuando tú imitas a Cristo con tu vida, la persecución vendrá solita. ¿Y este qué se cree? Mira, aguafiestas. Y te empiezan a tratar mal porque tú con tu testimonio no estás dando lugar al mundo. La vida piadosa atrae como cual imán a un hierro. ¿Qué atrae la vida piadosa? Burla, desprecio, ataques del mundo. O incluso, tristemente, de la misma iglesia. Entonces es importante ver cómo estamos nosotros en la fe. Que esa pregunta te quede en la mente, ¿eres perseguido? Recuerden que Job nos demostró que lo primero que pasa cuando me convierto al cristianismo, rodeado de gente incrédula en mi hogar, es que mi familia se levanta en contra mía. Es importante todo eso. Siempre hay que marcar una diferencia cuando somos creyentes verdaderos. Siempre, siempre. No busquen agradar al mundo. Insisto, no busquen agradar al mundo ni a nadie. Honren a Cristo con sus vidas. Ahora, ¿cómo reaccionas ante la persecución? Cuando se burlan de ti, cuando te atacan. Hay muchos creyentes aquí que buscan protagonismo, que buscan ser populares, que buscan ganar la mirada de la gente, el aplauso de la gente. No, eso no es cristianismo. Dios no quiere cristianos populares, ni que busquen popularidad, ni que busquen aplauso de la gente. Hay de aquellos que buscan eso. Si alguien tiene ese pensamiento, mortifíquelo hoy mismo. Mortifíquelo hoy mismo. Creyente, ¿cómo reaccionas a la persecución? Solamente siendo un verdadero creyente y mostrando con tu conducta que Cristo habita en ti, que vas a ser perseguido. No se pongan a la par del mundo en ninguna circunstancia. En ninguna. No se pongan a la par del mundo. Y a veces hay que pensar como pensó Josué. Ah, ¿quieren seguir allá? ¿Quieren coger para allá? ¿Quieren coger para allá? ¿Quieren coger para allá? Vayan si quieren. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ese debe ser tu pensamiento. No importa lo que veas a tu alrededor. No importa cuánto creyente desobediente veas. Tú y tu casa sirvan a Jehová. Entonces, mi hermano, cuando usted esté en la dinámica de ser perseguido por el mundo, no reaccione pagando mal con mal. Ni murmurando y hablando mal de nadie. No desees venganza. Ni siquiera te alegres en la persecución como tal. Gózate si te persiguen o atacan porque te están identificando con Cristo. Ese es un enorme privilegio. ¿Y sabes también por qué? Me gozo porque me está identificando con Cristo. Y además, porque yo tengo un galardón en los cielos. No importa cuántos palazos me estés dando aquí en estos momentos. O cuánto estés pensando mal en el corazón tuyo sobre mí. Podemos pensar. Pero yo aquí tengo mucho gozo.
Porque lo que estás haciendo en contra de mí es porque me estás viendo a Cristo en mí. Y además te digo algo, tengo un galardón en los cielos, seguro para mí. Nadie me lo quita, ni ninguna enfermedad, ni ningún ataque, ni ningún mal, ni ninguna persecución me quita lo que viene para mí y que Cristo ganó en la cruz. Ninguno me lo va a quitar. No pienses, no te quedes pensando en las cosas de esta tierra y este mundo pasajero, caduco, débil, cansado. No te pongas a pensar tanto en este mundo. Considera siempre la eternidad. Piensa siempre en las cosas de arriba. Contempla lo que no se ve, no lo que se ve, que es temporal. A ti, mi amado hermano y hermana que están aquí en Cristo, a ustedes, sean pacientes. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les pido que sean pacientes en testificar del Señor y mantenerse firmes en la fe, sin echar para atrás, ni negociar su fe con el mundo oscuro en el que estamos? ¿Saben por qué les digo eso? Porque pronto a ustedes el Señor les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué palabras? No importa cuánto padeciste en esta tierra, cuánto tengas, cuántos males padezcas, vas para el cielo seguro. Créelo, porque esto es para ti, creyente. Y finalmente, para aquellas personas que están sin Cristo en estos momentos, les digo inicialmente que el diablo y el mundo no están en tu contra. Tú no tienes ninguna persecución, incrédulo. Nadie te persigue a ti, a menos que seas un prófugo de la justicia aquí en la tierra. Ni el mundo ni el diablo te persiguen. ¿Por qué? Porque son tus aliados y juntos están caminando en contra de Dios y su Cristo. Y además de eso, están levantándose juntos a perseguir a aquellos que se identifican con Cristo. Así que para aquellos que odian y tienen la tendencia de odiar en la iglesia, miren cómo piensan. Esos que están viendo mal al otro, que están aquí en este lugar profesando ser creyentes, miren cómo piensan. Miren cómo actúan. Miren cómo está su corazón, porque eso no es de creyente. Eso es de impío, de mundano. El creyente solamente se limita a glorificar a su Señor, amando, pensando bien, en lo bueno, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo amable. Esa es la disposición mental del creyente cada día. Así que el incrédulo está en contra de las cosas de Dios. Por eso odia a Dios y odia a Cristo y odia además a aquellos que se identifican con Cristo. Ese es el incrédulo. Y puede incrédulo que en estos momentos sea perseguido por la política, por tu mala conducta, como dije aquí. Pero nunca te van a perseguir por causa de Cristo. Nunca. La gente dice que nunca digas nunca, pero aquí podemos decir que nunca a ti incrédulo te van a perseguir por Jesucristo. Porque tú lo aborreces. Tú no odias a Cristo. Tú no crees en Él. Y cuando venga Él en su segunda venida, verás sus ojos en llama de fuego anunciando que tú irás para el infierno. Así que estás a tiempo hoy de que te arrepientas y entiendas que eres un pecador indigno. Entiendas que has ofendido a Dios una y otra vez. Entiendas que mereces el infierno por tu ofensa al soberano. Entiéndelo. Esa es la mala noticia que te traigo a ti hoy, incrédulo. Tus pecados te hacen ofender a Dios cada día. Tus pecados te tienen alejado de Dios. Tus pecados te hacen reo de condenación. Esa es la mala noticia. Tus pecados, si tú mueres en tus pecados, te irás a la condenación eterna. Nadie podrá librarte de eso. No te podrás escapar, incrédulo. Nadie podrá. Esa es la mala noticia para ti. Y amigo, te doy las buenas noticias ahora.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Escuchen, incrédulo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Escuchas, incrédulo? Hay que creer en Jesucristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados para que no te pierdas. Y con toda sinceridad te digo, no te pierdas. Busca de Jesucristo. Humíllate delante de Él. Ven a tus pies y ven a ser parte de aquellos que son del pueblo, del soberano, del eterno, del glorioso Dios. Ven, incrédulo, a Cristo antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, querido darte gracias en esta mañana por tu palabra predicada, Señor. Háblanos al corazón. Queremos que hagas eso. Ayúdanos a desechar toda fortaleza e impiedad que se haya levantado en nuestros corazones, Señor. Y haznos creyentes fieles, creyentes leales a ti, Señor. De tal manera que estemos dispuestos a todo por causa tuya, Señor. Gloria a tu nombre, santa por siempre. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, iglesia.